Ya. ¿Se escucha bien mi audio? ¿Hasta qué hora, Cristian?
Ya. Muy buenas noches a todos presentes. Yo soy Pedro Mucha, miembro del directorio académico de IDUPC. A nombre del capítulo de investigación de desarrollo e innovación, IDUPC, les doy un cordial bienvenida al segundo webinar del año, el cual se titula Control de calidad en la construcción de carreteras con pavimento rígido en el Perú en zonas altoandinas, el cual tendrá como ponente al ingeniero Darwin Cornelio. ¿Quiénes somos? Somos una organización estudiantil formada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar la investigación en la ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con enfoque social. Ahora presentaremos quién será nuestro expositor de esta tarde. Para ello, le cedo pase a Camila. Buenas noches a todos. Yo soy Camila Mendieta, miembro del directorio académico IDUPC. Y en esta oportunidad presentaré al expositor del segundo webinar, al ingeniero Darwin Cornelio. Es ingeniero civil con estudios concluidos en la maestría de Ingeniería Vial por la Universidad Ricardo Palma, especialista de suelos y pavimentos con más de 8 años de experiencia en el rubro de la ingeniería vial. Actualmente es supervisor de obra de la especialidad de suelos y pavimentos de la carretera Ollón-Ambo, tramo 2, obra vial en ejecución con la construcción de pavimento rígido. Ahora le daré el pase a mi compañero Pedro. Antes de iniciar, les recuerdo que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para ello debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Todas aquellas dudas, consultas o preguntas que tengan a lo largo del taller les podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que estas lleguen al expositor y las puedas absorber. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente en este importante evento. Adelante, ingeniero Darwin. Muy buenas noches con todos. Agradecer al capítulo estudiantil de Investigación y Desarrollo e Innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de control de calidad en la construcción de carreteras con pavimentos rígidos en el Perú en zonas altoandinas. Un poco ilustrando del desarrollo profesional en el rubro de construcciones de carreteras en pavimentos rígidos. ¿Qué entendemos por un pavimento? Un pavimento es una infraestructura de varias capas construidas sobre la subrasante del camino para resistir y distribuir los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad. Principalmente dentro del desarrollo y la construcción de un pavimento rígido en las zonas altoandinas, es un grupo de especialidades que conjuntamente con un solo objetivo de la construcción del pavimento rígido. Tenemos que es el transporte del concreto, principalmente verificamos en la parte izquierda, todo el tren de trabajo que se desarrolla para poder construir el pavimento. Tenemos una pavimentadora mecanizada automática. También tenemos todo el equipo completo de la especialidad de producción, el equipo completo de la especialidad de suelos y pavimentos, que somos el encargado de dirigir, planificar y organizar la propia ejecución. Asimismo tenemos la especialidad de topografía. Y todo ello con un solo objetivo, de ejecutar la carretera con pavimento rígido. En la segunda imagen tenemos también el avance de la construcción del pavimento rígido y ese concreto se encuentra en estado fresco.
Hablar de pavimento rígido también es hablar de todos sus componentes, principalmente el paquete estructural. Ese paquete estructural granular está compuesta por una subbase o una base granular a quien soporta al propio pavimento rígido, hidráulico, pavimento de hormigón. Tiene infinidad de nombres, pero todo está referido al material del concreto. Y esa subbase granular o ese material granular subyacente del pavimento rígido soporta también la subrasante. Tanto la subrasante como la subbase granular o la base granular tienen el objetivo de distribuir los esfuerzos que transmiten por las cargas dinámicas de los vehículos. Ahora, nuestra losa de concreto o nuestro pavimento rígido está compuesto por unas barras de transmisión o esos dowels o pasadores también llamados, que son aceros lisos. Más adelante vamos a hablar cuáles son las características de esos aceros lisos, de la norma que tiene que cumplir ese acero liso. También tenemos las barras de amarre, que son aceros corrugados que tienen un objetivo de unir y evitar el desplazamiento de losa y losa. Tenemos juntas longitudinales, juntas transversales. Vamos a hablar también más adelante cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de ejecutar estas juntas y no hacerlo monolíticamente a lo largo de todo el ancho y largo de la carretera. Tenemos el texturizado, el microtexturizado y el macrotexturizado. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las medidas correspondientes de control de calidad, de aceptación o rechazo de ese pavimento? La rugosidad, el IRI, ¿no? Principalmente el IRI. Después, el diseño de espesor. Ese diseño de espesor ya viene de un cálculo del pavimento. Durante la ejecución, lo que tenemos que hacer es respetar el espesor de diseño propio. Ahora, para poder construir un pavimento rígido, no solo es colocar el concreto encima de la subbase encima de la subbase granular. Tiene un procedimiento de control de calidad también, tanto para la subrasante y como la subbase granular. No solo es compactación, es el control de calidad de los materiales que vamos a colocar. ¿Qué características, qué clasificación, qué comportamiento tiene esa subbase granular, esa subrasante que vamos a colocar en reposición? De repente, en algunos sectores no cumplen las características técnicas suficientes para soportar todos los esfuerzos transmitidos por nuestro pavimento. Tenemos que realizar la reposición o cambio por un material competente, de ese material de subrasante. Ahora, si vamos una estructura más arriba, que es la subbase granular, esa subbase granular también tiene una gradación, unas características de calidad, un proceso de aceptación para poder liberar esa estructura, para colocar posteriormente el pavimento. Compactación, estamos viendo el control de compactación por el cono de arena, también por el densímetro nuclear. ¿Qué más? Tenemos que ver la uniformidad, si está dentro de las tolerancias, la uniformidad. ¿Qué más? Las deflexiones. Una vez liberado recién la subbase granular, podemos dar pase o autorizar la ejecución del pavimento rígido. Ejecutar un pavimento rígido en una zona altoandina es todo un reto de ingeniería. ¿Y por qué indico ese reto de ingeniería?
porque la gradiente térmica o la variación de temperatura es muy significativo. En horas nocturnas se ha identificado que la gradiente térmica baja a menos 10 grados centígrados, al congelamiento prácticamente, y en el día se encuentra aproximadamente a los 20 grados centígrados. Por eso es muy importante, como recomendación, sectorizar nuestros tramos por gradientes térmicas. No es igual construir un pavimento rígido en una altitud de 4.800 metros sobre el nivel del mar que construir un pavimento a 2.800, a 3.500, a 2.200. Es muy diferente. Durante nuestra pavimentación, sea mecanizada, lo que se está mostrando, ¿no? Esta es una pavimentación mecanizada. ¿Por qué mecanizada? Porque utiliza el equipo mecánico que es una pavimentadora para hacer pavimentos rígidos, o sea, para darle ese espesor, ese alineamiento, ese bombeo dentro de la ejecución. También se construyen pavimentos manuales, pero son rígidos, de los mismos materiales, pero tienen diferente procedimiento de ejecución. Vamos a verlo más adelante. Hay que tener en cuenta esa gradiente térmica porque vamos a generar muchas decisiones, planificaciones e ingeniería como parte responsable de la ejecución de ese pavimento. ¿A qué me voy? Vamos a generar de repente esos microclimas para poder garantizar al concreto llegue a esa dureza y esa durabilidad a lo largo del tiempo. Se implementan esos túneles de microclimas, donde se visualiza esos túneles, también se implementan unas mantas térmicas y encima de ello se puede colocar unos plásticos. ¿Y cuál es la finalidad de todo ello? Garantizar la temperatura de nuestro concreto. ¿Y cuál es la temperatura ideal de nuestro concreto? ¿Qué nos dice la norma? De 10 grados centígrados hasta ¿cuánto? 32 grados centígrados. Ahora, para poder ejecutar un pavimento hidráulico o un pavimento de hormigón, un pavimento de concreto en una zona altoandina principalmente, los componentes principales, el cemento, el agregado grueso, el agregado fino, el agua, los aditivos. Los aditivos también tienen que cumplir cierta normativa que es la ASTM-C 595. Ahora, ¿qué aditivos incorporamos para mejorar esa mezcla de concreto, para poder ejecutar el pavimento rígido sin ningún problema? Porque las fallas lo vamos a tener, ya lo conocemos las fallas, que puede ocasionar una mala decisión en una construcción de un pavimento. Lo que vamos a hacer es mejorar esas condiciones del concreto con la finalidad de darle esa trabajabilidad y darle esa durabilidad a nuestro concreto. Por eso incorporamos unos incorporadores de aire. ¿Para qué incorporamos un aditivo incorporador de aire? Para intencionalmente incorporar micro burbujas en nuestro concreto y darle esa durabilidad en esa transición térmica que es el hielo y el deshielo de nuestro concreto. Asimismo, incorporamos otro aditivo que es el superplastificante. Ese superplastificante nos da esa trabajabilidad a nuestra mezcla. Ahora, si nos da esa trabajabilidad, ¿cuándo una mezcla es trabajable? Cuando tiene un slam, ¿no? Un slam un poco alto. ¿Y qué hacen en otro lado? Incorporan agua. Pero nosotros al incorporar agua a esa mezcla, a ese diseño, estamos incrementando la relación agua-cemento. Para no incrementar el agua,
incorporamos el aditivo, el superplastificante. Dentro de nuestros controles también del concreto para pavimento, tenemos que medir temperatura. Esa temperatura de la mezcla tiene que estar desde los 10 grados centígrados hasta los 32 grados centígrados. Tenemos que medir el aire incorporado en nuestra mezcla, el asentamiento de nuestra mezcla, la trabajabilidad de esa mezcla, porque es diferente fabricar cemento para una pavimentación mecanizada que fabricar cemento para una pavimentación manual. La mecanizada se trabaja con asentamientos muy bajos, inferiores a 4. Y los pavimentos manuales que están realizando los señores en la parte inferior izquierda, trabajan con slam de 4 pulgadas a 6 pulgadas. Es un slam, es un asentamiento trabajable, no es tan denso. Tenemos que verificar el aire incorporado, la temperatura de la mezcla. Ahora, para poder fabricar la mezcla de concreto a estas temperaturas, por ejemplo, a la temperatura, por ejemplo, estamos aquí a 16.3 grados centígrados y abajo tenemos 21.3 grados centígrados, que es mucho la diferencia, es mucho la diferencia. En las zonas altoandinas, por naturaleza, nuestra arena, nuestro agregado fino y nuestro agregado grueso, en horas de la noche se congelan. Pero en obra necesitamos avanzar. No lo vamos a esperar al agregado fino, al agregado grueso, que se descongele, y a qué hora vamos a iniciar con nuestro proceso de producción. Por eso hay algunas recomendaciones o algunos procesos para poder iniciar cuando se cumple la temperatura ambiente. La temperatura ambiente también es un condición. 6 grados centígrados ambientales. Y nuestra subbase granular no tiene que tener 0 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener 0 grados centígrados? Porque se congela. Se encuentran películas de hielo. Entonces, por eso digo que la temperatura en obra es muy condicional para poder dar inicio y suspender los labores de pavimentación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se realiza en las zonas altoandinas para poder fabricar concreto y que cumplan la temperatura, ¿no? La temperatura de 10 grados centígrados a 32 grados centígrados. Pues tenemos que calentar el agua. Esa transferencia de calor del agua caliente con los agregados que se encuentran muchas veces a 1 grado, a 2 grados, 3 grados, dependiendo qué tan agreste es la condición en ese día de vaciado. Y sumado a ello, el calor de hidratación propio del cemento. Podemos cumplir con las condiciones de calidad de fabricar nuestro concreto para poder pavimentar. Y hablar de pavimento rígido es hablar de módulo de rotura. El módulo de rotura que corresponde a la norma ASTM C78, que son ensayos de vigas prismáticas con las medidas de 150 por 150 por 450 milímetros, que son ensayadas a los 28 días. ¿Y para qué nos sirve este módulo de rotura? También nos sirve para hacer las correlaciones entre módulo de rotura y resistencia a la compresión simple. El equipo para realizar este ensayo es el mismo equipo que se realiza para utilizar o para romper las probetas cilíndricas y ensayarlos a la resistencia a la compresión simple. Solo cambia las abrazaderas, ¿no? Las abrazaderas.
tenemos que realizar de la misma forma la resistencia a la compresión simple bajo la norma MTCE 704, que son resistencias a la compresión simple donde tanto en módulo de rotura o sinónimo de flexotracción o flexión por tracción, que son en kilogramos sobre centímetro cuadrado, también de la misma forma resistencia a la compresión simple son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y las características de agregado fino se consideran tal como la fracción que pasa todo el tamiz número 4. Ese tamiz número 4 tiene un módulo de fineza, y ese módulo de fineza tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior está en 2.3, no tiene que ser inferior a 2.3, ni superior a 3.1. ¿Qué pasa si es superior a 3.1? Se tendrá que hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Si es superior a 3.1 el módulo de fineza, tiende para ser una arena gruesa, no es un agregado fino. Asimismo, ese agregado fino tiene un uso granulométrico que tiene que cumplir la curva granulométrica de agregado fino para satisfacer y aprobar el control de calidad de agregado fino. También tiene unos requisitos de ensayos de durabilidad, de limpieza, de color, de características químicas. Hacemos ensayos de sulfatos de sodio, sulfatos de magnesio. El índice de plasticidad tiene que ser un no plástico. El equivalente de arena, ojo con esto, si estás ejecutando un concreto de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, tendrá que satisfacer los controles de calidad de equivalente de arena como mínimo de ¿cuánto? De 75%. Es en porcentajes. Y si realizas un concreto inferior o igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se tendrá que satisfacer un 65% de equivalente de arena. Asimismo, el material que pasa por el número 200, como máximo un 3% para pavimentos. Ahora, ¿qué incidencia tiene el equivalente de arena con el pasante la malla 200? Cuando uno calibra en obra, llegar a los puntos aceptables de calidad del agregado. Por ejemplo, si al pavimento, un concreto de 350, que solicitan como mínimo 75% de equivalente de arena, uno controla los ciclos de lavado de esa arena. Puede obtener de repente la siguiente tanda de lavado, obtiene 80% de equivalente de arena. Perfecto, estoy cumpliendo, ingeniero, estoy cumpliendo, está mayor al 75%, perfecto. Y mi material que pasa, el número 200, se encuentra en 2.4, estoy cumpliendo, pero ¿qué pasó? El módulo de fineza se eleva. ¿Y cuánto hemos dicho que es el módulo de fineza máximo? 3.1. Entonces tiene que satisfacer, tiene que satisfacer todos los ítems de control de calidad para poder aprobar o liberar el lote procesado. No solo es cumplir el equivalente de arena, las características químicas, que de repente sí lo van a cumplir, porque no es un control diario las características químicas. Tienen una frecuencia también que vamos a ver a la aprobación de las primeras tandas, intermedio, al final, aleatoriamente. El contenido de material orgánico lo va a cumplir, porque está siendo lavado, se zarandea esos materiales antes de ingresar a la chancadora, lo va a cumplir, pero el punto de observación o hay que tener consideración en los controles de calidad es índice de plasticidad
equivalente de arena, pasante la malla 200 y el módulo de fineza. Porque el equivalente de arena, el pasante la malla 200 y el módulo de fineza, los tres trabajan juntos. Una pequeña variación y los dos se mueven. Todo se mueve. Asimismo, el agregado grueso, que el agregado grueso se considera como tal proporción del agregado retenido en el número 4. Si el agregado fino es pasante, el agregado grueso es retenido. Tenemos diferentes usos al gusto del cliente y también al gusto de la obra. ¿Y a qué me voy eso? Porque no toda obra es igual. De repente, a la obra X le funcionó el uso 467, que es el uso un poco, el uso más usado. A otra obra, teniendo las propias características de su obra, le funciona el uso 8. Por eso es muy importante nuestra mezcla, calibrar al equipo que vamos a utilizar. No todos los equipos son iguales. La recomendación en ejecución y control de calidad en la construcción de pavimentos rígidos es que nuestra mezcla de concreto calibra al equipo. No el equipo se calibra al concreto, el concreto se calibra al equipo. Tenemos también nuestros ensayos de durabilidad, de dureza, nuestros ensayos químicos. Normalmente, el problema no viene por el agregado grueso. El agregado grueso siempre, la gran mayoría de veces, cumple. El que sí hay que tener mucho cuidado es el agregado fino. Ahora, tú cumples el agregado grueso, cumples el agregado fino. Ingeniero, yo cumplo todo en obra. Las características físicos, químicos, mecánicos del agregado fino y el agregado grueso. Espera un momento. Te estás olvidando de evaluar la reactividad. Esa reactividad se evalúa tanto para el agregado fino como para el agregado grueso, donde no deberán presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento. ¿Qué nos dice la norma MTC-E 217? Se considera que el agregado es potencial reactivo si al determinar su concentración de dióxido de sílice o de silicio y la reducción de alcalinidad es afirmativo. ¿Cuál es afirmativo? Estas dos condicionantes. ¿Pero qué es R? Es la reducción de alcalinidad. Les voy a explicar un caso práctico, un ejemplo práctico que se realiza en obra. Por ejemplo, un caso práctico. Atención con todos. El caso práctico es que mandamos a hacer un ensayo químico a un laboratorio acreditado, ¿no? Por INACAL, por el ente regulador, donde nos acredite que estos resultados son muy certeros, no cualquier laboratorio tampoco, señores, y nos entregan estos dos resultados, ¿no? Que son en milímetros por litros, que la reducción de alcalinidad tiene un valor de 27 y el sílice soluble tiene un valor número 5. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Primero, hacemos el resumen, ¿no? Identificar cuál es la concentración de dióxido de silicio y el otro, cuál es la reducción de alcalinidad. Esa reducción de alcalinidad, como tiene un valor 27, vamos al condicionante. ¿Cuál es el condicionante según la norma? Estos dos. Ahora, ¿27 será mayor a 70? No. 27, el segundo condicionante, 27 es inferior a 70, es correcto. Entonces, puesto que 27 es inferior a 70, vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto nos salió el resultado de dióxido de silicio? 5. Entonces, 5 va a ser mayor a 35 más 0.5 multiplicado por la reducción de alcalinidad. ¿Cuánto es la reducción de alcalinidad? Es 27. Entonces, multiplicamos, sumamos y verificamos el condicionante. Como 5 no es mayor a 48.5, es falso,
por lo tanto, ese agregado es no reactivo. Podemos utilizarlo. Ahora, ¿qué pasaría si esa condicionante es verdadero? Podemos concluir que ese agregado es reactivo. Ahora, si sale reactivo, tenemos que cambiar de cantera. Pero ingeniero, me cumple mis controles de calidad de resistencia, durabilidad, ensayos químicos, físicos, mecánicos, para ese agregado. Pero no te cumple la reactividad. Va a ser perjudicial si lo utilizas. Pero como salió no reactivo y cumples todo, punto positivo para la obra. Para adelante. Ahora, para construir esos pavimentos, necesitamos los dowels o pasadores, ¿no? Que son barras lisas de hierro, que son estos, ¿no? Que cumplen la normativa, la ASTM A36, serán de acero redondo y liso, con límites de fluencia mínimo, ojo, mira, de 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hay que aplicarle un antiadherente al concreto para que no se adhiere ese concreto, porque tiene que tener un juego. Asimismo, a estos pasadores o a estos dowels se deberán revestir por una capa de grasa u otro material que permite el movimiento de ellos dentro del concreto y que impida su oxidación. Porque eso es lo que va a generar la transferencia entre losa y losa. Tenemos también las barras de amarre. Esas barras de amarre, como les he indicado, serán barras corrugadas. Y el objetivo o el propósito es evitar el desplazamiento de las losas y las aberturas de las juntas, que también tienen una especificación, que es la ASTM A706, que tienen un límite de fluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, una vez culminado nuestro pavimento, tenemos que colocar productos curadores. Como producto del curado conocemos por humedad, productos químicos y otros, ¿no? Como membranas y otros, ¿no? Pero para una ejecución masiva tenemos que utilizar los productos químicos para evitar esa evaporación, ¿no? de nuestro concreto y presente algunas fallas por no haber realizado el curado a tiempo. Mediante unos aspersores vamos a realizar ese curado. Ahora, ¿cuál es la recomendación que les puedo transmitir de estos productos curadores? Tienen que buscar en el mercado unos productos químicos pigmentados. ¿Y por qué, ingeniero, pigmentados? Porque hay curadores incoloros, que son tipo el agua, que lo vas a esparcir y no vas a diferenciar si es el agua del propio concreto o si es de tu curado. ¿Y por qué? Porque tú tienes que garantizar el correcto curado. Ahora, esos curadores químicos también tienen un rendimiento. Ponle, por ejemplo, 12 metros cuadrados, 10 metros cuadrados por galón. Y eso es lo que tú tienes que aplicar para garantizar el correcto curado de tus losas de concreto o de tu pavimento rígido. Ahora, esas membranas de separación, también existen membranas de separación del pavimento. Nos indica que es recomendable que al colocar este tipo de membranas, las losas de concreto se apoyen sobre bases de concreto, sin o conjuntas, que coincidan con las losas del pavimento. Ahora, pregunto, ¿cuándo se construye una base de concreto? Nos dice que la base de concreto va a ir la parte baja, va a ir las membranas de separación
a ver, la membrana de separación y encima va el pavimento. ¿Y cuándo colocamos esas membranas de separación y cuándo construimos esas bases de concreto? Esas bases de concreto exactamente se construyen cuando hay sectores de roca. Esos sectores de roca, cuando uno ejecuta la construcción o el corte de esos sectores de roca, quedan como dientes, ¿no? En forma de zigzag. Encima de ello, colocamos el reemplazo de su base granular, colocamos la base de concreto, el mismo espesor. Ahora, es importante, dice, ¿no? ¿Sí o conjuntas? Yo recomendaría conjuntas, pero las juntas que sean al mismo nivel de tu pavimento rígido. Pero ¿qué pasa si tu base de concreto, tu junta está al costado y tu junta del pavimento rígido está pues a 50 centímetros corrido? Hay que tener en cuenta la migración de tu fisura. Tú le estás generando, le estás induciendo a la fisuración cuando al momento realizas una junta. Esa junta va a prolongarse a tu pavimento. Para que no se prolongue o pueda ocasionar de repente, no por la junta, sino por otro tipo, se coloca esas membranas de separación de pavimento para que pueda cortar esas fisuras que puedan migrar a tu pavimento. Es una planta de concreto industrial, ya tiene pues unas balanzas y tienen unas fajas. Son dos plantas de concreto diferentes. Uno se encuentra en la parte superior, a más o menos a 4.500 metros sobre el nivel del mar. El otro se encuentra a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Así se ha planificado una forma para poder darle un poco más, que sea un poco más dinámico la propia ejecución. Esta planta de concreto presenta unos hilos, ¿no?, de almacenamiento de cemento, presenta también una mezcladora propia, interna, donde va a mezclar. ¿Qué va a mezclar? El agregado grueso, el agregado fino, el agua va a incluirse, los aditivos, y todo ello va a ser un proceso de mezclado. ¿Y para qué? Para que puedan transportar los mixer y también los volquetes. Ingeniero, ¿y cuándo uso mixer y cuándo uso volquete en un pavimento? Vas a usar volquetes en la ejecución de pavimentos mecanizados, cuando uses pavimentadoras. A ese proceso se dice un pavimento construcción de un pavimento mecanizado. Y un pavimento manual es cuando vas a cerrar algunas ventanas que faltan, o en los puntos, o en todos los muros, en todo a lo largo y ancho del carril de donde van muros, se construye pavimento manual. Y ese pavimento manual tiene su propio proceso de ejecución, que son con canastillas, que tienen que respetarse la separación, los detalles de la armadura, de las barras de amarre, de los dowels, tanto la altura como la separación. Y en los pavimentos mecanizados, ingeniero, bueno, tenemos dos tipos. Las pavimentadoras son dos tipos. Las pavimentadoras automáticas, que son de inserción automática, tanto las barras de amarre, los dowels, automáticas, que tienen un propio vibrador de alta frecuencia, y también hay las pavimentadoras semiautomáticas, que son tipos unas esparcidoras, pero necesitan las canastillas de apoyo del pavimento manual. ¿Qué más? Otra diferencia de la pavimentación mecanizada y manual es que el pavimento manual necesita encofrado. Unos encofrados. Y esos encofrados tienen que estar pues colocados, tienen que estar limpios, tienen que estar pasados también por un antiadherente para que no se puedan adherir entre el concreto y el encofrado. El pavimento manual, como vemos, tiene unas canastillas. Ahora,
Antes de ejecutar toda pavimentación, sea pavimentación manual o pavimentación mecanizada, hay que humedecer la superficie. ¿Y por qué hay que humedecer esa superficie? Para que la subbase granular, que es un material granular, no pueda absorber el agua del concreto. Dentro de las herramientas de ejecución de los acabados del pavimento tenemos el frotador o enrasador, tenemos la tela de fique o de yute, más conocida en Perú como yute, el cepillo texturizador, que hace el texturizado transversalmente a nuestra carretera. ¿Y para qué nos sirve esa tela de yute, ingeniero? Nos sirve para dar el microtexturizado y el cepillo texturizador, el macrotexturizado. Ahora, este cepillo texturizador también tiene sus medidas, que este cepillo tiene que ser un peine metálico principalmente, es la recomendación, ¿no? Un peine metálico. Y el ancho de celda son de 3 milímetros, que puede haber una variación más o menos 1 milímetro, y una penetración o de huella del peine está entre 3 milímetros a 6 milímetros de profundidad, para que pueda garantizar el control de calidad, ¿de qué? Del círculo de arena y del péndulo británico. Vamos a hablar más adelante cuáles son los valores aceptables. Ahora, al momento de realizar ese texturizado, también, según la experiencia, tenemos que inclinarlo a un ángulo de 45 grados. Por eso es muy importante capacitar a nuestro personal y que el staff que direccione esa ejecución de ese pavimento o de esa obra en pavimento rígido tiene que estar correctamente capacitado. Porque una indicación que como ingeniero va a impartir a tu personal puede ser una indicación certera o negativa o beneficioso o en perjuicio de la propia obra. Por eso hay que tomar las consideraciones de las experiencias que se van compartiendo. Mira, también lo recomendable es que esa tela de yute, ojo del centro, se ancle sobre un puente del propio proceso constructivo del pavimento o de la pavimentadora. Se ha aprendido, hay muchas lecciones aprendidas en obra, hay muchas lecciones aprendidas, hay muchas lecciones que fueron aciertos, desaciertos, pero con un solo objetivo siempre: sacar adelante la ejecución, conectar esos pueblos. Asimismo, para colocar ese concreto con el pavimento, la caída máxima no deberá ser superior a 1 metro. También los pavimentos de concretos armados, por ejemplo, estos pavimentos, imagínate que tienes un pavimento de 20 centímetros o 25 centímetros, deberán ser vaciados o colocados en una sola capa. No, por ejemplo, si es de 25, por ejemplo, dice, no, primero hoy día hago 10 centímetros y mañana le completo los 15 centímetros para colocar los 25 centímetros. No, colocamos en una sola capa. Si es de 25 centímetros homogéneo. Si es de 20 centímetros, 20 centímetros. ¿Qué más? Los trabajos de construcción del pavimento rígido deberán ser en condiciones de luz natural, principalmente. Salvo que se pueda autorizar en horas de oscuridad, siempre y cuando el contratista garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio. En zonas altoandinas podemos trabajar de día. Ahora, ¿qué sucede en zonas calurosas, en otras regiones, que no se puede trabajar de día? ¿Y por qué, ingeniero, no se puede trabajar de día? Si me está indicando que el pavimento hidráulico debo realizar en condiciones de luz natural. ¿Por qué? Porque la propia temperatura ambiental no te permite realizarlo. Porque en condiciones de temperatura
ambiental, te encuentras a 35 grados, 38 grados. Ahora, vamos a la norma. ¿Qué dice el concreto? Que tienes que garantizar la temperatura de 10 grados centígrados a 32 grados centígrados. Pero ya me pasé. Entonces, pero en horario nocturno baja. Entonces, se podría invertir el proceso de ejecución en esas condiciones, siempre garantizando la temperatura, ¿no? Por eso, en esas zonas calurosas, ya no se calienta el agua. Es al revés, se enfría el agua, se mete hielo al agua. Ahora, tampoco se puede realizar los trabajos de vaciado del concreto durante las precipitaciones pluviales, en lluvia. No se puede ejecutar porque va a ser un lavado, va a generar ese lavado de la parte superficial, y va a generar el desprendimiento de todo y va a dejar solo el agregado grueso visible. Por eso, cuando se avecina las precipitaciones pluviales, es mejor suspender el jornal de trabajo. O podemos continuar siempre en cuando garanticemos que las precipitaciones pluviales no puedan afectar a la losa vaciada o al concreto fresco. Por eso se utilizan esos túneles con esos toldos gigantes, y también, pues, ¿no? Hay que garantizar el humedecimiento superficial de la subbase granular. No es que lo vamos a encharcar todo eso, se va a generar lodos, no. Tiene que ser un humedecimiento superficial. La ejecución de juntas longitudinales y transversales. ¿Para qué realizamos esta ejecución de juntas longitudinales y transversales? Es para inducir a nuestro pavimento a la fisuración. Le tenemos que decir, fisura, por aquí, darle esa dirección y realizar esa ejecución de juntas oportunamente. ¿Qué pasa si uno hace la ejecución fuera de tiempo? O sea, se tardó. La fisura va a buscar su punto, su línea de acción. ¿Y qué pasa si lo hago antes del corte? Vamos a generar el despostillamiento de juntas y que después vamos a tener que reparar. Nos va a generar costo y tiempo para nuestra obra. Por eso es muy importante, como he indicado al inicio, conocer nuestra gradiente térmica por sectores de nuestra carretera o nuestro tramo de ejecución. Podemos sectorizar cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros, dependiendo qué tan brusco es el cambio de gradiente térmica. Y solo recorriendo y preguntando a la población se puede determinar ello. Los encofrados fijos tienen que ser limpios, tenemos que colocar unos antidesmoldantes para que no se puedan unir. Tenemos aproximadamente, como mínimo, tiene que estar colocado 16 horas el encofrado para poder desencofrar ese pavimento. O salvo que tu supervisor te autorice a menos tiempo, un poco más de tiempo, te dé las otras instrucciones. Los encofrados fijos del pavimento siempre corresponden para pavimentos manuales. Ingeniero, ¿y por qué no puede ser un pavimento mecanizado ahí? Por el ancho, principalmente por el ancho. Los encofrados deslizantes del pavimento no necesitan, pues, estar encofrando a lo largo de todo el tramo trabajado o pavimentado. ¿Por qué? Porque tienen unos encofrados deslizantes, como dicen, que encofran tanto la cara superior como la cara o como la parte del carril del centro, como el derecho, encajonan bien. Pero ¿cuál es la recomendación también aquí?
ten cuidado que los hombros se puedan caer. ¿Y a qué me refiero esos hombros? Esos hombros son la parte superior de la losa, esta parte superior. Esta parte superior tiene que estar verificada topográficamente porque posterior a la ejecución del pavimento, del concreto fresco del pavimento, va a pasar ciertos controles de calidad. ¿Y qué controles de calidad va a pasar? De uniformidad. Uniformidad es sinónimo de lisura. Vamos a pasar una regla de 3 metros, tanto longitudinal como transversal, o vamos a hacer unos controles topográficos. Que esos valores tienen que estar dentro de los parámetros aceptados para no poder rechazar ese sector. Es muy importante también hacer un tramo de prueba antes de ejecutar la carretera definitiva o tu tramo definitivo. Hay que verificar los espesores de la pavimentadora, los vibradores, ¿qué más? El macrotexturizado, el microtexturizado, el curado, la colocación de sonorizadores, el personal, el ritmo de trabajo del personal, el cepillado, la dirección técnica, los ingenieros, la línea de mando en general, el curado. Después de ello tenemos que verificar si esa pavimentadora está colocando a la altura y el espesor que indica el diseño. Tenemos que hacer unas extracciones diamantina, tenemos que verificar la propia mezcla de concreto, si esa mezcla está calibrada o no está calibrada a la pavimentadora. Y, ingeniero, ¿y cómo sabes tú si esa mezcla está calibrada a la pavimentadora? ¿Cómo lo calibro? ¿Cómo se evidencia? Si vemos la imagen derecha, generamos unos rollos de la propia pavimentadora. Eso quiere decir que esa mezcla, sinónimo, que esos rollos que se generan de la pavimentadora, que esa mezcla esté en óptimo para esa pavimentadora. Es igual que el Proctor, ¿no? El Proctor tiene un óptimo contenido de humedad, esa curva, ¿no? El óptimo. Y este también tiene el óptimo diseño para la pavimentadora. La preparación de la superficie, cuando son pavimentos manuales, hay que colocar correctamente la canastilla en el alineamiento correspondiente, hay que engrasar nuestros dowels para que no se adhiera el concreto con el dowel. Tenemos que verificar esa soldadura de un punto, que un punto es fijo, un punto es móvil, la posición, la altura del dowel tiene que estar a H medios. ¿Cuál es H? H es tu espesor del pavimento rígido y el medio tiene que estar colocado ese dowel en el centro de tu espesor del pavimento. Asimismo, la colocación de estas canastillas para colocar esas barras de amarre. Entre barra y barra tiene que ser simétrico para todos. Por eso es muy importante el control topográfico. Después de ello, el humedecimiento superficial ¿de qué? De la subbase granular. El correcto vibrado, ¿qué más? El esparcido, hay que verificar esos encofrados, si cumplen o no cumplen con el espesor indicado. El transporte del concreto. Ya les he indicado, ¿cuándo se transporta el mixer? El mixer se transporta cuando el concreto es ¿para qué? Para pavimentos manuales. Y en volquete se transporta cuando son para pavimentadoras, para cuando realizamos pavimentaciones mecanizadas. Tenemos dos imágenes y dos tipos de pavimentadora también, ¿no? Una automática y una semiautomática. Justo hoy día fue tomada esta foto, el día 27 de mayo del 2022, exactamente a las 2 de la tarde. Se está trabajando, pavimentando mecánicamente la carretera. ¿Y cómo podemos controlar esa fisuración? ¿Y cómo evidenciamos que es una fisura por no haber realizado la junta transversal de construcción a tiempo?
porque esa fisura aparece paralelo a tu junta. Es como si fuera una junta más. Tú realizaste el corte de la junta transversal y a los días, al día siguiente aparece esa fisura transversal, paralelo, no ramificado, paralelo, como se evidencia en la foto. Y ahora, ¿y cuándo puedes tú realizar ese corte? Si vemos el gráfico del lado izquierdo, tenemos un versus de resistencia del hormigón o del concreto versus el tiempo. Tenemos que verificar con el ensayo de aguja-Vicat, principalmente, ojo, el ensayo de aguja-Vicat te da 2 puntos muy importantes, la fragua inicial y la fragua final. Esa fragua final, de haber acabado esa fragua final, te da una ventana de aserrado. Esa ventana de aserrado es aproximadamente entre 6 a 12 horas, dependiendo del clima. Por eso es muy importante verificar ese tiempo de fragua en obra. Y no todas las obras son iguales, ¿ah? No porque las condiciones en esta obra son de 4.800 o 3.500, yo tengo otra obra similar a 3.500, tiene que ser el mismo tiempo de fragua. Mentira. Tenemos que verificar el ensayo en el mismo punto de vaciado y con ello determinar esos tiempos, el tiempo de fragua inicial y el tiempo de fragua final, y generar esa ventana de aserrado. No es igual aserrar, el tiempo de aserrado en una zona frígida que una zona calurosa. Por eso, la contracción del concreto por secado del mismo está directamente vinculado con su contenido unitario de agua y con las condiciones climáticas de la evaporación del agua libre contenida en su masa. Se entiende que mientras más pueda demorarse la evaporación del agua libre, es en zonas frígidas, más demorará el concreto en contraerse y más tiempo disponible se tendrá para iniciar las operaciones del corte. En términos generales, el momento preciso de iniciar el aserrado debe determinarse experimentalmente para cada obra y las condiciones particulares en cuanto a materiales y condiciones climáticas. Y cuando realizamos ya esos cortes, por ejemplo, el primer corte que realizamos es con un disco de 3 milímetros. ¿Y a qué profundidad? A H tercios. Por ejemplo, si tu losa de pavimento tiene 25 centímetros, 25 entre 3 aproximadamente es 24.3, 24.8. Entonces, vas a cortar H tercios de tu espesor de pavimento, vas a cortar con el primer disco, que es un disco de 3 milímetros. Y pasado los 28 días, vas a cortar el segundo corte, un segundo procedimiento, que es un segundo corte con un disco de 6 milímetros, que es un disco de un espesor un poco más amplio, a 17 milímetros. ¿Y para qué corto un poco más ancho, ingeniero, si hay inducido a la fisuración? Para poder colocar el back row o la tirilla o cordón de respaldo, y encima de ello vamos a colocar un sellante elastomérico a base de silicona. ¿Y cómo es eso, ingeniero? Es esto. La instalación, este detalle es en plano, y esto es en ejecución. Se hace el primer corte que son a 3 milímetros, y el segundo corte que se realiza a 6 milímetros con una profundidad de 17 milímetros. ¿Para qué? Para colocar el back row y con su sellante elastomérico. El back row con su sello elastomérico, que es un sello elastomérico a base de silicona, ¿no? Que es igual que colocamos, parecido cuando se colocan las ventanas de ahora. Mira, como un buen corte a tiempo, la fisuración inducida, ¿no? ¿Cómo se induce a tiempo esa fisuración? ¿Cómo va? Se corta y a la fisura aparece por donde ha sido cortado. Esto es un trabajo correctamente elaborado, organizado, planificado.
Ahora, también tenemos tolerancias en el contenido de aire, según la normativa MTC E706. Tanto para asentamiento como en el aire, tenemos que controlar de cada camión, mixer que pueda ser transportado. Ahora, ¿qué resulta si alguna muestra de algún camión resulta fuera de los límites de la tolerancia? Por ejemplo, el primer camión llega y está fuera de la tolerancia que indica el cuadro. Vamos a repetir el ensayo. Bueno, si está mal, lo devolvemos, ese mixer, ese camión, a planta. Rechazamos ese concreto. Y asimismo, llegan 3 camiones consecutivos. Ahora, si esos 3 camiones consecutivos llegan con el mismo problema, ¿no? Con deficiencias, de repente están fuera de las tolerancias de asentamiento o aire incorporado, con el mismo problema, vamos a suspender la producción de la mezcla hasta que corrigen las causas o las anomalías que se pueden originar. Ahora, el asentamiento es diferente cuando trabajamos para un encofrado fijo o encofrado deslizante. Los encofrados fijos, hemos indicado qué cosas son, para pavimentos manuales, y los encofrados deslizantes son para pavimentaciones mecanizadas. Ahí tenemos las tolerancias. El aire de la misma forma, para pavimentos manuales, ejecución para pavimentos manuales, o la ejecución para pavimentos mecanizados, que son 1.8%. Para medir la textura, mira, por ejemplo, hemos utilizado la tela de yute y hemos utilizado los cepillos texturizadores en forma transversal. ¿Y cómo lo medimos? Tenemos que utilizar las dos normativas, la MTC E1005 y la MTC 1004. Ese 1005 te indica que vamos a utilizar 10 puntos aleatorios elegidos por día de trabajo, debiendo obtenerse una profundidad media no menor a 0.8 y valores individuales no inferiores a 0.6. La normativa MTC E105 corresponde al ensayo de círculo de arena. ¿Qué es esto? ¿No? Vamos a medir el diámetro del ensayo que penetre todo para poder verificar la profundidad. Y asimismo el coeficiente de resistencia al deslizamiento, que es el péndulo británico, que no deberá ser menos de 45 centésimas. Ahora, si no cumplen estas exigencias, se rechazará el tramo hasta que presente soluciones para alcanzar los valores indicados. Dice 10 puntos aleatoriamente que vamos a medir tanto para círculo de arena como para el ensayo de coeficiente de resistencia al deslizamiento. Pongo un ejemplo. Día 1, avanzamos 100 metros. Día 2, avanzamos 200 metros. Día 3, avanzamos 300 metros. Día 4, avanzamos 400 y día 5 avanzamos 500 metros. Como nos pide utilizar 10 puntos aleatorios, esos 10 puntos aleatorios nos podemos apoyar por el método Randall, una forma estadística para poder determinar la ubicación de puntos aleatorios. ¿Qué más? Como el día 1 he avanzado 100 metros, día 2 200, 300, 400, no importa la longitud que avances, tenemos que cumplir esos 10 puntos aleatorios. En los 100 metros ubicaremos 10 puntos aleatorios. En el punto 2, en los 200 metros, ubicaremos los 10 puntos, y así sucesivamente. Asimismo, tenemos que sacar espesor, tenemos que verificar como control de calidad el espesor del pavimento. Vamos a verificar los espesores subdividiendo la superficie del pavimento en zonas de 10.000 metros cuadrados o 1 hectárea, donde vamos a subdividir en 1.000 metros cuadrados cada uno. Y en esos 1.000 metros cuadrados vamos a extraer 2 testigos diamantina o 2 testigos de extracción de núcleos diamantina, ¿no? Que son testigos cilíndricos. Los testigos vamos a extraer luego de haber transcurrido 15 días desde su colocación del concreto,
y vamos a sacar un promedio de entre esos dos testigos que extraemos, que también es la ubicación de donde sacamos esos puntos diamantina, esos testigos diamantina, es por un método aleatorio también. No es porque a mí se me ocurre en este punto, al otro ingeniero se le ocurre en este punto. No, vamos a ver la forma estadística, la forma de ingeniería, la forma científica para poder elegir en qué punto vamos a extraer esos núcleos diamantina para poder verificar el espesor. Ahora, verificamos también, tenemos unas tolerancias que resulta si es inferior al teórico de diseño, que es más de 1.5. Si resulta inferior al teórico de diseño, al espesor teórico de diseño, ese pavimento, ese sector, será demolido y reconstruido con las mismas características de calidad iniciales que fueron construidos. Tenemos también que verificar la resistencia, no solo verificamos el espesor. El espesor es solo medir, ¿no? Y la resistencia también verificamos en cada 1000 metros cuadrados, extraemos 2 núcleos diamantina para poder verificar mediante el ensayo de resistencia a la compresión simple o la normativa MTCE 704. Igualito, vamos a extraer esos dos núcleos y vamos a sumergirlo en agua por 48 horas y posterior a ello vamos a someterlo a compresión simple. ¿Para qué? Para poder verificar esa resistencia. Vamos a verificar las alineaciones de los pasadores con un equipo, con un dispositivo, que es empleado el dispositivo que es el MIT Scan 2. ¿Y qué cosa vamos a verificar eso? La capacidad de alineamiento, la inserción de las barras, pasajuntas, si es que esos dowels, los dowels, ¿cómo trabajan? En forma horizontal. De repente, en ejecución se ha movido, se ha ido para arriba, se ha ido para abajo, se ha ido para el costado, para el otro costado, y nos están generando fisuras prematuras en esos puntos. Muy importante para poder diagnosticar esos problemas del propio pavimento con este dispositivo, que son tomografías magnéticas. Ahora, la ejecución de pavimentos en los sobreanchos, hay una recomendación, por ejemplo, esta es una ejecución propia del pavimento, que estos sobreanchos son en forma manual para empezar. ¿Y por qué son en forma manual? Porque el ancho de la pavimentadora no fue suficiente para abarcar esos sobreanchos. Es la parte celeste, si verificamos, ¿no? Crece de un punto menor a un punto mayor y otra vuelta se reduce a un punto menor de área. Ahora, esta ejecución de pavimento en sobreanchos tiene que ser en una jornada diaria. No podemos dejar esa junta, ¿no? Esa junta como se deja en la construcción del pavimento a lo largo y ancho. No, la recomendación es que ese sobreancho, por tener esa geometría y por tener ese área reducido, tenemos que ejecutar en un solo jornal diario. Ahora, dentro de todas nuestras conclusiones y de todo lo que hemos visto en este curso, en esta pequeña presentación, que es el aseguramiento y los controles de calidad son de vital importancia para cualquier proyecto. Llevarlas a cabo de una manera prevista es garantía de un producto o proyecto exitoso. Los suelos y la fundación son el soporte de nuestra estructura de pavimento. Una subrasante verificada, asegurada, el tiempo de vida esperado para el proyecto. Los controles de calidad al concreto, en estado fresco y endurecido, son de suma importancia para asegurar el producto final deseado. Muchísimas gracias con todos, más bien, por su participación y por la invitación. A ver, doy pase para el área de organización. Muchísimas gracias. Sí, buenas noches. Ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero Darwin. Empezamos con la primera pregunta. Nuestro compañero Pedro Jesús Mucha Escalante pregunta: ingeniero, una duda. En el encofrado, usted menciona que necesariamente debe estar 16 horas. ¿En este lapso de tiempo está dentro de una norma o está en especificaciones técnicas?
Principalmente esto es el de la recomendación que se está dando durante el proceso de lo que se ha controlado mediante el ensayo de inicio y fin de fragua y mirando el tiempo que el concreto pueda responder adecuadamente. No, principalmente la respuesta sería esto es una experiencia profesional que se recomendaría. Gracias. La segunda pregunta sería, ingeniero, ¿en la prueba de trabajabilidad el SLAM entre rango y la mezcla es óptima? He indicado, hay dos tipos de SLAM, ¿no? Hay dos tipos de SLAM. Lo recomendable para poder trabajar en una pavimentadora mecanizada es de 1 pulgada a 3 pulgadas. Pavimentadora mecanizada. ¿Y por qué tan bajo? Porque es un equipo, pues es un equipo mecánico que tiene una fuerza, tiene mayor fuerza que una propia persona, aparte que te garantiza que como es mecanizado, no necesita un encofrado fijo. O sea, uno lanza con ese asentamiento y el pavimento atrás queda como si fuera encofrado, como se muestra en la foto derecha. Igual, en el lado derecho no es que hay un encofrado, es la propia mezcla que se ha armado tipo un encofrado, por eso es la pavimentadora. Ahora, en el lado de pavimentos manuales, necesitas esa trabajabilidad porque intervienen la mano de obra. Esa mano de obra tienes que darle esa trabajabilidad. ¿De cuánto? De 4 pulgadas a 6 pulgadas, por la propia facilidad para que puedan vibrar, y también no puedan mover lo que ya hemos anclado esos dowels, esos cáncamos y todo el acero que pertenece al pavimento. Muchas gracias por las respuestas brindadas. Asimismo, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este segundo webinar y muchas gracias también al equipo IDUPC por hacer este evento posible. A la distancia les deseamos bienestar y tranquilidad a ustedes y a sus familias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IDUPC, en LinkedIn, en Instagram, para que estén informados sobre proyectos de investigación que venimos desarrollando. De igual manera, sobre futuros talleres de webinars, y asimismo en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Gracias a todos por su asistencia y gracias a ti, Pedro, por apoyarnos en la moderación de esta conferencia. Gracias a ti, Camila, y a todo el equipo IDUPC. Buenas noches con todos, cuídense mucho.